Estamos ya de vuelta en Mentalízate Perú y ya nos encontramos en compañía del especialista que nos ayudará hoy a comprender mejor este tema. ¿Cómo puede afectar nuestra salud mental el desempleo y las dificultades económicas? Qué pregunta, ¿no? Que nos la hacemos todos. ¿Cómo puede afectar a nuestra salud mental el desempleo y la dificultad económica? ¿Quién no está pasando por momentos difíciles? Y para brindarnos pautas importantes para enfrentar estos tiempos adversos, ya se encuentra con nosotros la doctora Marcela Chagua, psiquiatra del Hospital Hermilio Valdizán. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Qué gusto estar con ustedes. Bueno, yo quería mencionar, permíteme, Stephanie, que Marcela, doctora en psiquiatría, también tiene un programa de salud mental muy importante, que sería importante también promocionarlo. ¿Qué te parece? ¿Qué días van? ¿Qué especialidades tocan en especial? Bueno, es un programa que se emite por las redes sociales, se llama Valdizán en Vivo, se emite todos los días martes. Hemos tocado ya temas desde el año pasado, ya he perdido la cuenta de cuántas emisiones hemos tenido. Se han tocado diversos temas de actualidad, ¿no? Como ansiedad, depresión, duelo, manejo del estrés, problemas de consumo de drogas asociados y todos ellos asociados a los problemas que están surgiendo en plena pandemia, ¿no? Y cómo es que está surgiendo esta importancia del problema de salud mental, que ya es una pandemia ya pues que está instalándose, que está instalada, que es un grave problema de salud pública, ¿no? Qué interesante, ¿no, Stephanie? Totalmente, Manuel. Qué bueno, Marcela. Felicidades. Bueno, Queremos vamos a aportar, comenzar con el tema que nos convoca, que es cómo nos afecta, por ejemplo, el desempleo en cuanto a nuestra salud mental. ¿Qué tanto nos afecta esto? Bueno, desde lo global, ¿no? Lo que es el desempleo es como una variable más de lo que nosotros llamamos en medicina los determinantes sociales de la salud, ¿ya? Entonces, variables que aparentemente no tienen que ver con la salud, tienen sí que ver y mucho, ¿no? Problemas de pobreza, problemas de riqueza, problemas de desigualdades sociales, ¿no? El problema laboral, las condiciones laborales tan desiguales que existen, no solo en nuestro país, en todo el mundo, ¿no? La capacidad de empleo que tiene tanto la mujer como el varón, que son distintos en muchos lugares, en muchos países, en muchas, digamos, instituciones, ¿no? Entonces, contando así que esta situación de desempleo, vamos a ver a qué nos referimos con desempleo, ¿no? Porque hay muchos tipos de empleos, ¿no? Claro. Entonces, uno pierde, digamos, este derecho que tenemos ya ganado de derecho al empleo por diversas situaciones. Puede ser porque hubo que despedir al empleado, ¿no? Por otro motivo puede haber situaciones en las cuales ha habido una enfermedad y ha tenido que sufrir una baja o son despedidos porque una mujer sale embarazada y bueno, una infinidad de situaciones, ¿no? Que pueden estar llevando a esta situación, que es el desempleo, sin trabajar. Independiente de qué tipo de empleo sea, va a afectar mucho la salud mental, ¿no? Ese estado de bienestar, ¿no? Consigo mismo, del sentirse valioso, porque estoy aportando y porque me siento útil, ¿no? En fin, entonces, dicho esto, ¿no? Va a afectar, sí es cierto que va a afectar mi bienestar. Me voy a preocupar, voy a tener de pronto estrés, y esto se va a manifestar de muchas maneras, no solamente que me sienta triste o irritable o que de pronto me sienta ansioso porque estoy perdiendo este trabajo, sino porque además se va a manifestar a nivel de muchas manifestaciones físicas, ¿no? Quiero decir, a lo mejor pues hay dolores de cabeza, dolores de espalda, de pronto ya no duermo igual. Hay gente que comenta, muchas personas que no sé si ustedes lo habrán escuchado seguramente, ¿no? A veces estoy dando vueltas a qué puedo resolver, cómo lo puedo resolver y al final la persona pierde ese ciclo sueño-vigilia que solemos tenerlo, ¿no? Y aún en pandemia, pues esto se ve mucho más afectado porque el hecho de estar en una situación distinta impuesta por una pandemia, ya el circuito sueño-vigilia, este ritmo circadiano que tenemos, sueño-vigilia, se va alterando. Imagínense con una situación añadida que es el desempleo, pues totalmente se complica más, ¿no?
Esta angustia y estrés por las dificultades económicas pueden convertirse en trastornos, Marcela. Bien, cuando ocurre un evento de pérdida, que en este caso es pérdida del empleo, puede ser pérdida de un miembro de la familia, pérdida de la salud, me mudo de lugar, es un cambio o una pérdida significativa, entonces va a afectar inicialmente al estado de ánimo, a la tranquilidad, y eso le llamamos como que reacción de adaptación, ¿no? Una serie de manifestaciones, ¿no? de nuestro psique, de nuestra mente, de nuestro cuerpo, que tiene que ver con síntomas parecidos a una ansiedad, parecidos a una depresión, pero que al inicio lo denominamos pues una reacción de adaptación, ¿no? Si esto persiste en el tiempo, ya se instala lo que es un trastorno. ¿Por qué llamamos trastorno? Porque trastoca muchos aspectos de la vida de la persona, ¿no? Es decir, por ejemplo, si ya se instala un trastorno, hablaremos por ejemplo de depresión. La depresión es un conjunto de síntomas de una serie de manifestaciones físicas que van a afectar el adecuado o el normal desenvolvimiento de la persona en distintos aspectos. Por ejemplo, su vida familiar, ¿no? Si es papá, a lo mejor, o mamá, a lo mejor ya no tiene el mismo cuidado, ¿no? No tiene la misma energía, pierde la energía y desánimo, prefieren estar en la cama, en fin, descuida la labor de madre o la labor de hijo, la labor de a lo mejor que tiene pendiente con alguna persona en especial, algún tipo de actividad social ya se va perdiendo, entonces nos vamos alejando un poquito de esas actividades que normalmente estamos acostumbrados, ¿no? Le perdemos el gusto. Entonces, una serie de situaciones y circunstancias que se van sumando. Ahora, estas situaciones, las que vivimos actualmente, para nada nos ayudan, ¿no? Al contrario, porque hay que ponerse en el lugar de ellos, quienes, por ejemplo, han perdido el empleo y que el panorama se presenta demasiado incierto. Pueden estar pasando por momentos difíciles que les cuesta o les determina que aparezcan ciertos síntomas como los que tú manifiestas, que serían normales, pero en determinado tiempo, no en extenso. Pero ¿qué pasa con esas personas que dicen, bueno, yo me voy a ayudar, sé que esto me va a pasar, pero también la angustia de conseguir el empleo se alarga porque quieren salir a la calle, no pueden hacerlo, ni siquiera como vendedores ambulantes, y se vienen los problemas económicos especialmente? ¿Cómo manejamos una situación así que se alarga, que no es a corto, sino a mediano y hasta largo plazo? Bueno, en esto es muy importante que en salud mental trabajamos con redes de apoyo familiar, sociofamiliar. ¿Por qué? Porque, a ver, problemas de salud mental como problema de salud pública, incluido pues todo lo que hemos mencionado un poco, la ansiedad, la depresión o las reacciones o trastornos ya de adaptación cuando se convierte ya en algo más de trastorno. Entonces, nosotros no vamos a pretender que desde la salud vamos a resolver todo este problema porque tiene que ver muchos sectores, ¿no? Pero en la medida de lo posible tratar de, digamos, estamos en una situación difícil, ¿no? Es como sacar lo positivo de esto negativo, ¿no? Verle el lado positivo. A ver, es verdad que es difícil, no hay dinero y eso es bastante penoso hoy en día. Sin embargo, hay mucho de lo que se llama resiliencia, ¿no? Es decir, frente a los eventos adversos, cómo voy sorteando esto y voy saliendo como se pueda, con mis recursos, como aprendí, ¿no? Entonces, eso sí se nota hoy en día mucho con muchas personas, ¿no? Y puede ser que al inicio, pues, este evento o esta situación de desempleo me tome de sorpresa y puedo hacer una reacción de adaptación que tiene que ver, pues, me pongo mal, triste, irritable, me cambia el sueño, en fin. Pero en algún momento, a veces muy rápido en algunas personas, muy lento en otras, vamos sacándole lo positivo, es decir, a ver, ¿qué puedo hacer frente a lo que tengo? Ver los aspectos positivos que aún tengo, los negativos, ¿no? Y tener claro eso. ¿Por qué? Porque a veces las personas, o generalmente nos pasa, que como que todo lo vemos oscuro, ¿no? Como que no hay salida. Sin embargo, no vemos que tenemos aún salud. Para los que todavía tenemos la salud, tenemos familia, tenemos personas con quienes podemos relacionarnos, nuestra familia todavía está con nosotros, ¿no? Y esto ayuda mucho a mejorar este estado de ánimo, el conversarlo, el hablarlo, el manifestarlo. Exteriorizar. Exacto. Conversarlo puede ser con la familia, mantener siempre el contacto, ¿no? Con personas cercanas, no aislarse. Lo peor que está ocurriendo hoy en día es que muchas personas a veces tienden a aislarse y se incomunican
de sus más cercanos, ¿no? Entonces, conversando esto, uno va encontrando un poquito más de paz, de tranquilidad, y podemos ver un poquito más con claridad qué cosas puedo hacer, ¿no? ¿Qué alternativas puedo hacer frente a lo que tengo, ¿no? Son muchísimos los casos, Manuel, Marcela, desde el año pasado, desde que empezó la pandemia, hemos visto, pues, aquí en el Estado dio la suspensión perfecta y las empresas podían culminar el contrato, sí, de los trabajadores, ¿cierto? Con ese sustento, justamente por la pandemia. Entonces han quedado muchas personas desempleadas. Luego también está lo que comentaba Manuel, ahora uno no puede ir libremente a una entrevista. Antes personas participaban de dinámicas grupales, ¿sí? Donde se reunían o iban a municipalidades, por ejemplo, a buscar empleo, porque las diversas empresas iban a las municipalidades todos los lunes a las 8 de la mañana. Entonces personas de todas las profesiones, sí, o de diversas profesiones, iban a las 8 de la mañana y los entrevistaban en grupo. Entonces ahora no se puede tener ese contacto social y no se puede acceder a ese tipo de oportunidades. Por ende, la preocupación es mayor porque las deudas no esperan, las tarjetas no esperan, los bancos no esperan. Entonces, ¿qué hacer? Sí, podemos quizá brindar estrategias que puedan ayudar a las personas, a nuestros oyentes, a los que nos están escuchando el día de hoy, en cómo manejar esto, ¿no? Si bien es cierto lo que comentas, Marcela, exteriorizar es muy importante porque a veces nos preocupamos tanto, pero dicen que mucho análisis trae parálisis, entonces no encontramos una salida y solo estamos dando vueltas y estamos rumiando esa idea o rumiando nuestra preocupación. Pero si lo conversamos con alguien más, con nuestra pareja o con una persona de confianza, quizá podamos ahí encontrar una salida o nos dé una sugerencia, ¿no? Porque a veces es bueno como también ver desde otra óptica, cambiar el chip, porque a veces nos hundimos en el pesimismo muchas veces. Otra de las cosas que también pensaba mientras hablaba, sería bueno de que si hay problemas económicos en casa, sería muy importante también ver qué cosas podemos soltar, ¿no? Porque, por ejemplo, veía en algunos hogares de que habían problemas económicos, se sufría por esto, pero sin embargo estaba Netflix conectado, estaba el Disney Plus y habían otras cosas que creo que podíamos ir soltando en estos tiempos, ¿no? Exacto, y diferentes cosas que yo creo que podríamos poner a un lado, ¿no? En situaciones como estas, ¿no? Cuando hay problemas económicos, yo creo que todos los miembros de una familia deberíamos, pues poner nuestro granito de arena, ¿no? Para poder salir, ¿no? Salir a flote, salir airosos de esta época, porque es un periodo. Yo considero que es un periodo que pronto va a acabar. Pero ¿qué otras estrategias les darías, Marcela? Bueno, una de las medidas importantes es, por ejemplo, ¿no? Evitar la sobrecarga de información, para empezar, ¿no? Estar conectada a la tele con las noticias, los medios de información a veces tienden a dar más la información negativa que positiva, entonces eso empeora, ¿no? Nuestro estado de bienestar, ¿no? Sabemos qué está pasando, no va a cambiar en que deje de conectarme varias horas, no va a pasar nada, el transcurso de la vida va a seguir igual, pero sí tendremos que empezar a usar o realizar actividades que nos plazcan, que nos relajen, a lo mejor en algún momento, hacer actividad física también en lo posible, porque el movimiento, el ejercicio, el baile, la danza, el yoga, en fin, todos aquellos, actividades que se pueden hacer para generar serotonina, porque la serotonina ayuda, está relacionado mucho con el buen estado de ánimo, baja la tensión emocional. Entonces, de alguna manera, pues, estamos ocupando nuestro tiempo en algo que nos está beneficiando en ese momento, en vez de estarle dando vueltas a lo mejor a esa noticia o escuchándola y estar estáticos, ¿no? Entonces, yo creo que es verdad que a veces nos paraliza, pero es importante tener en cuenta que podemos aprovechar este tiempo, entre comillas, de un descanso obligado o de un, lamentablemente, desempleo, pero como decíamos, ¿no? Comentaba también Stephanie, que esto es verdad mejor conversarlo, y lo hemos estado hablando ya en varias, entrevistas, qué cosas sí podemos hacer, expresarlo, y eso va a depender de mucho de nuestras habilidades de comunicación. A lo mejor con nuestro familiar, a lo mejor es más fácil, con un amigo, alguien de confianza, y si es necesario también se puede hablar con un terapeuta, ¿no? A veces necesitamos hablar con alguien muy imparcial que no nos vaya a tener que estar, pronto juzgando o prejuzgando. Entonces, a lo mejor en algún momento, si esto no logra ser suficiente, el socializarlo con nuestros miembros de la familia, también pedir ayuda con un terapeuta, ¿no? Para poder externar, ¿no? Ahora, bien dice Stephanie, y tú lo corroboras, Marcela,
que mucho tiene que ver la familia también, el saber organizarse y el limitar en todo caso algunos gastos que son propios. Claro está, cuando la situación está bien, pero cuando hay dificultades, pues todos, creo que el papá o la mamá, que son los jefes de familia, que están trabajando y que tienen alguna dificultad, necesitan de todas maneras de la comprensión de los hijos o de quienes conforman la familia en su totalidad, ¿no? Es verdad. Las redes familiares, el soporte familiar social es muy, muy importante y hoy en día se está confirmando. Muchos estudios ya lo han puesto de manifiesto, de que tener apoyo social, apoyo incluso el familiar, que es el principal en estos momentos, el núcleo, y que esté funcionando como realmente un apoyo, no al contrario, eso se nota ahora, ¿no? Familias que incluso, bueno, lamentablemente a veces en pandemia se agudizan los problemas que no se han resuelto, pero bueno, nos obliga un poco a ver cómo lo resolvemos. Hay cosas pendientes que no se han podido resolver cuando trabajábamos y salíamos de casa, se quedaron ahí un poquito estancadas. Entonces, retomar un poco esos vínculos que a lo mejor se han estado perdiendo por el estilo de vida que teníamos antes de la pandemia, ¿no? Entonces, son varios aspectos y reafirmo esto que comenta Manuel sobre el valor de la familia, ¿no? La familia siempre, bueno, pues va a ser el principal núcleo y el soporte emocional de las personas, ¿no? Y enseñarles a valorar eso, ¿cierto? Porque en tiempos donde hay dificultades económicas, hay problemas de dinero, sí es muy importante que enseñar, ¿no? Reeducar, porque nuestro estilo de vida es diferente, no es lo mismo a un Stephanie o un Manuel en el 2019, 18, donde quizá teníamos otras actividades, otro tipo de ingresos, ¿no? A nuestra actualidad ahora, ¿no? Que ha cambiado. Es muy importante enseñar. Marcela, ¿consideras esto a nuestros hijos? Te comento algo súper cortito. Les comento, mi pequeño está con un programa en YouTube y de pronto un día me dice, mami, yo quiero un iPhone 11 Pro Max. Y yo, no es posible eso, no en estos momentos. Y no, más adelante no. Primero por la edad y segundo porque no es posible, ¿no? Justamente por un tema económico, pues que en estos momentos la pandemia no lo permite, ¿no? Y otras cosas más. Pero entonces hay mucho de esto, ¿no? Los niños están muy atentos, los jóvenes quieren esto, quieren lo otro. Entonces como padres nos toca poner un alto, ¿no? Y decir, ok, seamos realistas, ¿sí? Esta es la situación. Y comunicar también, ¿no? ¿Cuál es la situación como padres? ¿Consideran ustedes? Claro que sí, las consideraciones con los padres es muy importante, ¿no? En verdad que, como vuelvo a decir, se está reconfirmando el gran valor que tiene como base, pues, de toda la sociedad, que ya sabemos, el valor de la familia, ¿no? Pero una familia que funcione como tal. Es verdad que las familias tienen distinta composición, puede haber padre, puede no haber padre, puede solo estar el abuelo, en fin, ¿no? Entonces, no hablamos de una familia tradicional. Hoy en día la familia ha cambiado su constitución, su dinámica, se ha adaptado a los cambios. Sin embargo, lo importante del núcleo familiar, cual sea la constitución, es que funcione, ¿no? Todos aportan su granito de arena, como dice Stephanie, y es importante que se lleve a cabo ese intercambio, ¿no? Es como que es una empresa pequeña y bueno, pues si no le ponemos todas las ganas, probablemente no funcione bien, ¿no? Entonces, veámoslo de cualquier punto de vista, este núcleo familiar va a ser nuestro principal soporte. Bueno, no estoy contando con que hay eventos de violencia y ese es otro aspecto muy importante también, pero estamos contando pues con que estamos viendo que el núcleo familiar en sí por principio es una base muy importante. Ahora, mi reacción ante los problemas, en este caso económicos, me he quedado sin empleo y estoy pensando en cómo voy a solucionar esto. Mi señora también se ha quedado sin empleo. No debe ser una carga emocional para mí la reacción pensando en lo que mis hijos están observando de mí, porque yo puedo decir, bueno, tengo que ser resiliente como lo manifestaste, porque mis hijos me están observando y yo tengo que dejarles un ejemplo. Eso también podría ser un motivo estresor para que no me ayude precisamente en los momentos difíciles que estoy viviendo. Bueno, en realidad es verdad que los hijos nos ven a los papás como un modelo, ¿no? Y eso desde que nacen pequeñitos, los padres son los
modelos, o los que están a cargo de los niños, los progenitores o pueden ser los cuidadores, van a ser los modelos inmediatos de qué es lo que hago frente a problemas, ¿no? Los niños aprenden o aprendemos de niños cómo se comportan las personas, ¿no? A veces hay incongruencias entre lo que dice el papá y lo que hace el papá, o lo dice la mamá y lo que hace la mamá, ¿no? Entonces, el niño va a captar las reacciones, va a captar cómo se comporta y ellos van a ser pues el modelo a lo que los niños cuando sean grandes van a tener. Entonces, si bien es cierto, está el peso de que, bueno, tengo que ser un buen modelo, ¿no? Hablando de padres funcionales, quiero ser un buen modelo, quiero enseñar a que mis hijos puedan resolver esto, ¿no? Y que vean que frente a los problemas vamos a encontrar soluciones, ¿no? El asunto es que a veces nos encerramos en los problemas y no buscamos las soluciones. Solo vemos la única opción es esta actividad del trabajo. Es verdad que eso fue por mucho tiempo y quizá fue una actividad que la hemos llevado mucho tiempo a cabo. Sin embargo, esto nos obliga a ver otras opciones. Hay muchos emprendimientos que se han llevado a cabo, ¿no? Se ha visto mucho en muchas personas que a lo mejor pues tenían la habilidad de hacer, yo qué sé, manualidades y de ahí sacó un emprendimiento y hoy en día las redes sociales y la internet está sirviendo de soporte para poder llegar a los clientes, ¿no? Entonces, hay muchas ideas que seguramente los niños o los hijos aportan al entorno familiar, ¿no? Y que pueden contribuir a que salgamos de esto que pareciera imposible, ¿no? Importante lo que mencionas, porque es bueno justamente hacer ese ejercicio, ¿no? Marcela, Manuel, ver en nuestro hogar, qué podemos hacer como familia o qué habilidades tengo yo, cuáles son mis talentos, porque de pronto tenemos talentos escondidos que podemos explotar, los voy a decir, en esta época que es tan necesario, ¿no? O que tanto lo puede necesitar una familia. Ahora, volviendo al tema de angustia, estrés, frente a estas dificultades que puedan presentar los hogares, ¿a qué signos o situaciones o comportamientos sí debemos estar alerta, Marcela? ¿Qué cosas debemos tener en cuenta, o sea, como padres, como esposo, como esposa? ¿Qué debemos ver, anotar, ¿no? Por ejemplo, el hecho de la depresión, ¿sí? Un estado de depresión, si yo veo que mi esposo está todo el día en cama, ha perdido, ¿sí? Esas ganas de levantarse o de hacer sus actividades diarias, ¿no? Entonces yo sé que ese es un signo de alerta al cual tengo que pues, tomar acción, ¿sí? Ir a un especialista. Pero ¿qué más? ¿Qué otros signos de alerta deberíamos tener en cuenta? Bueno, nosotros siempre tenemos en cuenta digamos, las funciones biológicas que le llamamos, ¿no? El apetito, el sueño, que es importante, que eso es como nuestro termostato, que nos indica que las cosas van bien o algo está pasando, ¿no? Cambios de ritmo de sueño, o no estoy durmiendo bien, o ya mi sueño desapareció en la noche y estoy durmiendo en el día, o mi sueño ya no es reparador, y hay cambios de carácter, ¿no? Es decir, todo me molesta, a lo mejor ya todo me irrita, estoy renegando, me exploto, grito, ya no estoy siendo, pues, ¿no? De pronto guardando este respeto que incluso se da dentro de la familia, ¿no? Entonces, al inicio puede ocurrir todos esos tipos de reacciones, pero les decía, vamos a ir adaptándonos a ver por dónde voy buscando la salida, me voy adaptando, es verdad, esto no va a cambiar, ¿no? Y vamos sacando un poquito lo bueno de todo esto, ¿no? Pero es importante ver que el sueño y el apetito se mantengan como siempre. Si hay cambios en sueño o en el apetito, que estoy comiendo más de lo habitual, que estoy comiendo poquito, ¿no? Variaciones, ¿no? Esto es importante, es como un radar, como un termostato que me dice acá las cosas están yendo un poquito mal. Puede ser, obviamente, que se instalen más manifestaciones, ¿no? Les decía cambio de carácter, pero también a lo mejor ese descuido de mis actividades normales, ¿no? O ya le perdí el gusto a lo que yo hacía antes, ¿no? Cuando era de vacaciones, bueno, yo me ponía a hacer jardinería, me ponía a hacer pintura, salía de viaje, bueno, ya no se puede salir de viaje como antes, pero hay otras hobbies que se han perdido, a lo mejor ya no me da gusto ni siquiera lo que me gustaba, ¿no? Entonces, eso nos indica que ya estemos entrando quizá a un proceso, a un trastorno depresivo, ¿no? Marcela, muy importante tus precisiones, tus palabras. Estamos seguros que nuestros oyentes lo han aprovechado y mucho. Queremos agradecerte por tu presencia aquí en Mentalízate Perú. Muchas gracias a ustedes por la invitación nuevamente. Muy agradecida. Gracias. Marcela.
Stephanie, nos vamos siempre con la reiterada invitación a nuestros oyentes para que nos sigan sábados y domingos de 10 a 11 aquí en Nacional. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, Marcela, un fuerte abrazo, muy importante. Gracias, igualmente un abrazo. Para más consejos, síguenos en nuestras redes sociales como Hospital Hermilio Valdizán. Para sentirse bien. Mentalízate Perú. Gobierno del Perú.